Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido realizar una reseña de un pequeño videojuego que me cautivó y me mantuvo en un curioso estado de relajación a pesar de su frío ambiente. Este juego es Ace Delivery CO, desarrollado por Sam C. Pero antes de continuar, es hora de un anuncio. Si están en busca de clases para modificación de voz, les invito a conocer el proyecto Taller de Voz, desarrollado por mi querida amiga Aniko. Empezando desde todo un servidor de Discord en el cual tendrás una gran variedad de recursos gratuitos para empezar tu viaje de modificación de voz. Y ahí cada domingo a las 4 p.m. hora Ecuador tendrás una clase interactiva donde podrás preguntar todas tus dudas y realizar prácticas sobre feminización de voz con la tutoría directa de Aniko Jiménez, mi amiga y excelente maestra que les ayudará en todas las diversas etapas del proceso de modificación de voz. Y aunque tu experiencia sea de diferentes niveles, se suele tocar diversos temas del proceso y siempre encontrarás algo nuevo que aprender. Y lo mejor de todo es que dichas clases son totalmente gratuitas. Pero de seguro necesitarás clases más personalizadas para avanzar a las siguientes etapas de tu feminización de voz. Así que Taller de la Voz tiene todo un servicio de pago sumamente accesible y flexible que podrás coordinar con tus horarios y será adaptado a tus necesidades específicas. Desde prácticas y guías muy personalizadas hasta clases más clásicas, todo estará accesible y perfecto para ti. Y como punto final, puedo confirmar por varias seguidoras y amigas que han entrado a Taller de la Voz que este es un servicio educativo sumamente interesante, efectivo y motivador, por lo cual tienen el visto bueno de muchas personas y hasta mi recomendación personal. Así que ¿qué esperan? Y vayan a encontrar su voz junto a Aniko y el Taller de la Voz. Todos los links estarán en la descripción. Y bueno, es hora de seguir con esta reseña. En Ace Delivery CO encarnaremos a un trabajador de delivery en una región montañosa y nevada, la cual parece necesitar constantemente nuestro trabajo por las distancias y complicado clima del lugar. Por ello decidimos hacer nuestra labor y conocer a los peculiares habitantes animales que encontramos en cada lugar, junto con conocer sus sencillas y curiosas historias. Pero prontamente nos relacionaremos con un canino habitante del lugar, conocido como MK, el cual será nuestro guía para conocer mejor nuestra labor, conocer de mejoras para nuestro trabajo o desbloquear nuevas zonas, e incluso saber algo de los misterios de esta fría región. En cuanto al gameplay de Ace Delivery CO, primeramente debemos saber que nuestro personaje no resiste tan bien al frío, así que debemos mantenernos dentro del vehículo o los interiores que visitamos. Por lo cual tenemos que recoger los paquetes, subirlos al vehículo, cerrar la compuerta del vehículo y entrar al mismo, y todo con cierta premura para evitar congelarnos. Y aquí es donde inicia el núcleo del juego, siendo que con nuestro vehículo debemos llevar los paquetes designados desde el punto de recolección hasta un punto de entrega. Lo interesante es que el juego simula una app de delivery, donde aceptaremos encargos, pero no será como otros juegos que tienen un mapa preciso para saber dónde estamos o cuál es la ruta óptima. Simplemente tendremos un mapa que nos dirá el punto de recolección y el punto de entrega, siendo que debemos nosotros mismos guiarnos por el paisaje, las rutas, los letreros y las simplificadas referencias gráficas del mapa para llegar a nuestros objetivos. Y además de eso, debemos sortear los diversos obstáculos de clima y de las mismas rutas para llevar nuestra carga lo más sana y salva posible o evitar algún desafortunado accidente. Y como último punto mecánico, hay que recordar que nuestro personaje necesita recargar su energía con bebidas energéticas o café,
o si no, irá más lento y será más fácil el que se congele, o incluso que nuestro vehículo necesita combustible cada cierto tiempo. Al finalizar nuestra entrega, conseguiremos dinero que nos servirá para comprar mejoras, accesorios para facilitar nuestras entregas e invertir en los recursos energéticos antes mencionados, por lo cual también añadimos a la mezcla cierto componente de administración de recursos. Así que con todo esto, y en especial con el tema del mapa y la gestión de energía, al principio este juego puede parecer difícil, pero el simple hecho de no llevarte tanto de la mano y un aspecto medianamente permisible hace que si le das un corto tiempo te acostumbres a todas sus mecánicas y termines con un juego curiosamente cozy, que parece una combinación muy simplificada entre el ambiente amigable furry de Animal Crossing y la entrega de paquetes de Death Stranding. Y ya que hablé de esa sensación cozy, al entender el flujo mecánico de AC Delivery CO y dejarte llevar por las vibras solitarias y calmadas de la región nevada donde sucede el juego, terminas creando una íntima sensación de tranquilidad. Llevar un paquete de un punto a otro mientras escuchas alguna de las canciones de la radio o el simple ambiente del juego junto al motor del vehículo terminan que te relajes en la experiencia que te brinda AC Delivery CO en algunas de sus etapas dedicadas a tener que farmear algo de dinero para avanzar con los objetivos principales. Que, ya que mencioné esas etapas de farmeo, el juego es notablemente corto, siendo que me duró alrededor de 8 horas, por lo cual esas etapas no son demasiado largas, duran lo suficiente. Pero incluso se vuelven disfrutables como justamente conectas con esas sensaciones de tranquilidad, haciendo un trabajo medianamente rutinario en el ambiente frío del juego. Es como si todo el ambiente y soledad de las rutas se llevara a la mayoría de distracciones del ambiente y solo te quedaras con tu objetivo y apreciaras más el viaje. Pero AC Delivery CO también juega con más temas en cuanto a su narrativa y mecánicas, siendo primeramente una clara crítica a la sobreexplotación y cómo las marcas y empresas parecen filtrarse en cada detalle de nuestras vidas, siendo que nuestro trabajo es complicado y hasta arriesgado solo por el empeño ahorrativo de las empresas. Que uno de los temas principales aledaños a los objetivos de MK y en conjunto al protagonista es resolver el misterio de la titánica empresa que gobierna la región, y cómo debemos ser más rebeldes para enfrentar a dicha empresa con las mismas herramientas que conseguimos. Pero el juego decide tomar otra ruta basada en lo que he mencionado, pero que tampoco quisiera mencionar de qué trata, ya que es algo verdaderamente interesante que deseo que ustedes descubran. Aunque eso no quiere decir que borre los temas que mencioné al tomar otra ruta narrativa, incluso puedo decir que solidifica el simbolismo antisistema. Pero otro tema del cual también nos habla este juego es de cómo la distancia se acorta gracias a las simples conexiones que podemos realizar por medio de los diversos métodos de comunicación, y la importante labor de los repartidores, ya que un pedacito físico de otra persona puede ser entregada al otro lado de una escarpada montaña. Se nota cierto cariño a la labor del repartidor por parte de la mayoría de pobladores, a pesar de la desaparición, renuncia, despedida o supuesto fallecimiento del anterior repartidor. Los pobladores empiezan poco a poco a conectar con nuestro protagonista, lo cual le da un bonito gustito de hacer felices a los pobladores con nuestros encargos y leer sus variados y peculiares diálogos. Siendo este último detalle algo que fortalece toda esa sensación cozy, como que el verdadero calorcito frente al fuerte invierno también es el cariño de quienes forman una pequeña amistad contigo y respetan o ven gran valor en la labor que estás realizando. Y para terminar, claramente debo mencionar el estilo artístico del juego.
AC Delivery CO toma prestado gran parte de la estética low poly de la PlayStation 1, teniendo esas texturas de baja definición y algo pixeladas, esos modelos angulosos y algo simplistas, junto con una cierta niebla visual que es muy reminiscente a entregas de dicha consola para ocultar la distancia de renderizado, que, aunque se nota que este juego no tiene ese problema, mantiene esa niebla para justamente mantener la estética y queda perfecta con las vibras nevadas del juego. Y todo aderezado con el mostrar pocos o hasta ningún personaje en gran parte de la aventura, como si una consola vieja no pudiera mostrar tantos personajes, lo cual también juega en pro de la identidad solitaria del juego. Además, el apartado de menús y experiencia de usuario de las mismas recuerda a viejas computadoras o sistemas gráficos monocromáticos pixelados, formando así también un sentimiento tecnológicamente ambiguo y relacionado con toda la mencionada estética. Y finalmente, el sonido ambiental y la música, siendo acabados que están para amenizar la experiencia, fueron cuidados al detalle. Desde los soniditos vocales de los personajes que claramente recuerdan a Animal Crossing, hasta cada efecto de sonido algo crunchy, forman esa experiencia auditiva interesante e inmersiva. Junto con el repertorio musical que va desde melodías lo-fi tranquilizantes hasta tremendas canciones electrónicas de nuestra radio que pueden encajar a la perfección cuando agarramos velocidad en el vehículo. Para ya ir concluyendo, AC Delivery CO es una corta pero sumamente disfrutable experiencia de simulador de repartidor. Desde su brillante estética, sus mecánicas con las que te adaptas y no te llevan del todo de la mano, hasta su historia, crean una sinergia perfecta para formar un videojuego, que en su presencia de fría soledad en una escarpada montaña, desarrolla una sensación de tranquilidad que adoré experimentar. Pasé horas simplemente dejándome llevar por las vibras que transmite el juego, mientras hacía todo el trabajo de repartidor. Y es un juego que respeta tu tiempo y puede ser tan corto como quisieras y volverse una rutina amigable cuando necesites despejar la mente. Aunque no quiero profundizar mucho por los spoilers, pero solo diré que es un juego que te puede sorprender de maneras graciosas y algunas hasta algo terroríficas, o incluso que puede dejarte pensando un buen rato. Así que, ¿qué esperan para acompañar a un gatito repartidor en su helado viaje lleno de un caluroso abrazo cozy? Y con esto termino este video. Sinceramente me vi sorprendido por lo tanto que me encantó este juego, así que en las primeras horas supe que debía hacerle una reseña y tal vez hasta me consiga su versión para dispositivos móviles para seguirlo jugando. Y bueno, como siempre agradezco a ustedes que ven mis videos, comentan, comparten y dan like, que todo eso me ayuda a que estos videos lleguen a mucha más gente. Y mi agradecimiento especial a los miembros del canal y a todos quienes dan su apoyo monetario en YouTube, Twitch y Patreon. Muchísimas gracias por acercarme un poquito más a mi meta de que este canal sea mi trabajo de medio tiempo. También les invito a suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde resubo mis streams, hago más contenido y todo su apoyo en ese canal ayuda a que me otorguen más videojuegos indie para reseñar. Junto con invitarles a que me sigan en mis redes sociales que aparecen en pantalla, donde hasta pueden enviarme sus fanarts, como el de esta ocasión. Mi amada esposa Carito hizo este tremendo dibujo que cuenta exactamente cómo fue que nuestro amigo Alex y yo le dijimos al mismo tiempo a ella que viene su escena favorita en el espectáculo en cine del circo digital. Y eso es porque digamos que a ella le da algo de miedito los cocodrilos. Muchísimas gracias, mi bella conejita lunar, por este divertido detalle ilustrado. Y para finalizar, les recuerdo nuevamente seguir en Instagram y TikTok y entrar al Discord del proyecto educativo de modificación de voz, Taller de la Voz. Es una experiencia que vale la pena conocer y como sé que tengo una notable cantidad de seguidoras trans en este canal, sabía que debía recomendar este proyecto.
Además, Aniko es una gran amiga, siendo incluso que por ella terminé descubriendo AC Delivery CO, y llevo siguiendo bastante tiempo sus proyectos que son tan sumamente geniales y que merecen la pena ser muchísimo más conocidos. Así que aunque sea, si no están tan interesados, sigan las redes sociales de Taller de la Voz para apoyarla, y si les interesó este proyecto y sienten que les será de ayuda, visiten su Discord y conozcan sus servicios, que de seguro será algo sumamente importante para ustedes. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces la caridad, empatía y compañía de una buena persona puede ser más cálido que el frío más fuerte. ¡Nos vemos!